Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 12 de febrero de 2019 y esto es La Contracrónica. La semana pasada, el día 5 concretamente, justo hace una semana, el martes pasado, la aerolínea alemana de bajo coste Germania anunció la quiebra. Presentó la suspensión de pagos en un tribunal de la capital de Alemania, de Berlín. La empresa, que no es ni muchísimo menos nueva, es una empresa ya con 40 años de historia a sus espaldas, venía dando tumbos desde hacía ya bastante tiempo, desde hacía 5 o 6 años, y andaba buscándose comprador. Andaban sus dueños buscando el modo de salir del atolladero mediante un ángel que apareciese del cielo, bajase del cielo y comprase la compañía. Pero no lo encontró, a pesar de que han sido muchos los meses en los que Germania ha estado a la búsqueda de ese caballero blanco que la rescatase de sus desdichas, porque las líneas aéreas de bajo coste atraviesan una profunda crisis. Esto de Germania ha sido un capítulo más y se espera que todavía vengan nuevas entregas. Lo que no sabemos es hasta dónde llegará este tema. Hasta el momento, es decir, hasta febrero de 2019 han cerrado ya varias y las reinas del sector, como por ejemplo muy conocidas por lo demás, como Norwegian Air Shuttle o Ryanair, atraviesan serios apuros financieros. Han entrado en pérdidas y han tenido que replantearse su propia operación y hacer algunos ajustes. En el caso de Norwegian, hace unos meses tuvieron que adoptar un plan de ajuste bastante completo. Bien, esto lo que nos viene a decir es que algo falla en el modelo low cost. Podría ser, es una de las posibilidades, un modelo que se decía en tiempos a prueba de crisis y que se adueñó hace ya más de 15 años de todos los cielos de Europa. No lo sé, quizá es que vendían los billetes demasiado baratos o quizá es que las antiguas aerolíneas de bandera han aprendido a imitarles o quizá es que el propio sector ya está completamente maduro y los sectores maduros tienden a ajustarse de manera natural. Vamos a verlo. Hace unos años, no tantos, estoy hablando de 15 años o por ahí, se decía que las grandes aerolíneas, las aerolíneas de bandera, desaparecerían y serían sustituidas en cuestión de una década aproximadamente por las nuevas low cost, como Ryanair o EasyJet, que habían descubierto un nuevo modo de explotar una línea aérea que les permitía ganar dinero casi en cualquier momento, incluso cuando la economía iba mal. Las aerolíneas, como bien sabemos, son negocios muy particulares. A veces se suele pensar, especialmente gente que no conoce bien ese sector, lo ve desde fuera, ve que tienen aeronaves, que son unos aparatos fabulosos, ve todo lo que gastan en publicidad y en marketing, toda la puesta en escena de las aerolíneas, que desde que nació la aviación comercial como tal, hace ya más de medio siglo, pues siempre ha sido algo muy vistoso. Y se las veía más, algunas, muchas que quebraron ya en el pasado, Pan American, por ejemplo, que uno pensaba que eran compañías todopoderosas con las que sus dueños hacían muchísimo dinero, pero no, para nada, en absoluto. La parte, digamos, de la vistosidad sí es cierta, el negocio de las aerolíneas sigue siendo y será siempre vistoso, el volar sigue siendo algo muy especial, aunque lo hagamos a menudo, cosa que nuestros abuelos no hacían hace 50 años, pero sigue siendo un negocio con mucha prestancia. Pues a pesar de eso, son compañías muy difíciles de gestionar que se mueven en un entorno muy regulado, con márgenes operativos generalmente bajos o muy bajos, que están expuestas además a gran cantidad de imprevistos que no se dan en otras industrias, como los vaivenes del precio del petróleo. Ese en concreto se da en otras industrias, pero no en todas, o no de una manera tan directa. Sanciones internacionales son de las primeras afectadas en el momento en que a un país, por ejemplo, lo han sancionado, o atentados terroristas, a eso son especialmente sensibles. También lo son los accidentes. Eso sucede a cualquier compañía de transportes. En el momento en que hay un accidente, automáticamente su negocio se ve afectado de manera muy directa. Es decir, que las líneas aéreas, la cantidad de incertidumbres que enfrentan todos los años es inmensa. Es mucho más grande que casi cualquier otro tipo de empresa. Pero es que además luego tiene otros elementos que hacen que gestionarla sea muy complicado. El de las aerolíneas es un negocio intensivo en capital,
intensivo en trabajo, intensivo en suelo. Es decir, necesita mucho de todo. Los aviones, como bien sabemos, no son precisamente baratos de adquirir o de alquilar. No siempre las líneas aéreas compran los aviones. Hay empresas que se dedican a estas cosas. Algunas, efectivamente, tienen aviones en propiedad y otras directamente lo alquilan a unos brokers aéreos que se dedican a esto de comprar aviones en grandes cantidades a los fabricantes y luego poner esos aviones en alquiler para las compañías aéreas. Una manera, una especie de leasing. Bueno, una especie, ¿no? Un leasing de aviones que les da cierta flexibilidad, pero vamos, el leasing tampoco es barato. Pero bueno, si una compañía aérea quiere comprar sus propios aviones y tenerlos en propiedad, tiene que desembolsar una cantidad de dinero importante. Un Airbus 320, por ejemplo, que es algo así como el caballo de batalla de la industria, pues creo que es el avión más vendido, junto con el Boeing 737, de los aviones de los reactores, se entiende, es el avión que yo creo que todos hemos subido, tanto en el 737 como en el 320, en infinidad de ocasiones. Es estos aviones que se mueven por Europa, los que se van de Madrid a París o de Madrid a Berlín, y que tienen prácticamente todas las líneas aéreas. Yo creo que todas. En la que no tiene 320, pues tiene un 737. Bueno, pues un avión de estos, que tampoco es que sea muy grande, son aviones pues, de 150 plazas, una cosa así, cuesta nuevo unos 100 millones de euros, que no es así de golpe, pum, poner 100 millones de euros en la mesa. Y luego los grandes ya, tipo el Airbus 350, que es este nuevo que sacaron los de Airbus, que está hecho de fibra de carbono, o ese de 2 pisos, que se llama el Airbus 380, pues estos se van ya a 300, 400 millones de euros la unidad. Es cierto que por volumen les hacen descuento, tanto los de Boeing como los de Airbus, pero aún así siguen siendo unas cantidades de dinero mareantes. No en muchas industrias comprar una máquina nueva cuesta 400 millones de euros. Bien, luego aparte de esto sería digamos el capital, como veis es realmente intensivo. Luego cualquier aerolínea necesita mucho personal, y no personal cualquiera, personal cualificado. Los pilotos, formar un piloto es algo que lleva bastante tiempo, se va a poner en sus manos nada más y nada menos que un aparato que cuesta eso, 300 millones de euros y la vida de 300 personas, entonces tienen que ser profesionales muy bien preparados, las azafatas, bueno, los auxiliares de vuelo también, mecánicos por supuesto, personal de tierra, etcétera. Vamos, para que nos hagamos una idea, Iberia, que nos pilla muy de cerca a los españoles, tiene 17.000 empleados. Ojo, después de haber hecho infinidad de recortes a lo largo de los últimos años. Y Ryanair, que exprime este capítulo del personal, lo exprime al máximo, tiene unos 13.000 empleados. No hay muchas empresas que empleen a tanta gente. Luego, para poder operar necesitan espacio, muchísimo espacio. Más que el común de las empresas. Necesitan hangares, los hangares son gigantescos, cualquiera que haya pasado por un aeropuerto grande, tipo el de Barajas, pues habrá visto esos hangares gigantescos que hay cerca de las pistas, que ocupan pues el tamaño de un campo de fútbol, qué sé yo, luego espacio en los aeropuertos, terminales, muchos metros cuadrados de oficinas, tienen que hacer además una inversión importante en software, etiquetaje, en fin, todos estos costes, como veis, son muchísimos, he pasado por encima. Pues todos estos costes eran los que las compañías de bajo coste, las low cost, venían a embridar cuando aparecieron pues hace ya cosa de 20 años. De entrada, menos personal, peor pagado, luego estandarizaciones múltiples, entre ellas la de las flotas. Es una cosa muy común en las líneas aéreas de bajo coste que solo empleen un modelo de avión. En el caso de Ryanair, pues, utilizan el 737 y son todos iguales. En el caso de Vueling, por ejemplo, pues es el Airbus 320 y así podemos ver, o el EasyJet, también creo que emplean el Airbus 320, y eso pues les permite solo tener a los pilotos formados para un tipo de aeronave, recambios, revisiones, etcétera. Luego ingresos atípicos que no se daban anteriormente en las líneas aéreas en este negocio, el cobrarte la Coca-Cola. Bueno, en algunos casos como las de bajo coste han llegado a cobrarlo absolutamente todo. No cobran por respirar, pero vamos, que creo que algún estudio al respecto probablemente ya hayan hecho. Hasta bingos tienen en el caso de Ryanair. Luego una gran rotación para tener el avión en tierra el menor tiempo posible. Un avión, pues es como un barco tiene que estar en alta mar, pues un avión tiene que estar en el aire, no pagando en un aeropuerto. Esa es la realidad. Todo negocio del transporte, el cacharro que transporta cosas o personas lo tienes que tener moviéndose para que gane dinero, ¿no? Y luego una política de marketing muy agresiva, que también es costosa, pero que no se había visto tan agresiva hasta que no aparecieron todas estas aerolíneas.
Pues bien, todo esto, todas estas mejoras en la gestión, esta optimización general que se estudia en las escuelas de negocios de todo el mundo, no ha bastado para evitar o para conjurar la crisis. Tal y como estamos viendo, al menos a lo largo de los últimos meses, bueno, más de los últimos meses, se constiparon hará cosa de año y pico, y el constipado ha ido peor. Esta de Germania ha sido la última de un temporal que sacude con fuerza a este sector desde hace tiempo. Digo, vamos, que hay más casos que de los últimos 5 meses. En octubre, por ejemplo, cerró Primera Air, que era una low cost de Dinamarca, que operaba desde los países nórdicos. Primera Air incluso, hace no tanto, el verano pasado, estaba hablando que iba a abrir una línea directa entre Madrid y Nueva York. Para que os hagáis una idea, estaban en supuesta plena expansión y luego en el mes de octubre anunciaron que quebraban y que desaparecían del negocio. Luego en agosto presentó la quiebra VLM, que era una aerolínea belga de Flandes, con sede en Amberes, que volaba por el centro de Europa, desde Amberes. Pues algo parecido. Les había ido todo estupendamente bien hasta que empezó a irles horrorosamente mal. Si nos vamos un poquitín más atrás, al mes de junio, yo digo, no me estoy yendo muy lejos, la que presentó suspensión de pagos fue Cobalter, que era una aerolínea que cubría líneas de Chipre a la Europa occidental, una aerolínea pequeñita. De hecho, las tres estas que os comento compartían el hecho de que eran compañías enanas, con pocos aviones, en algún caso más o menos recién nacidas, en otros casos no. El caso de Cobalter sí, porque llevaba en el mercado creo que solo 3 o 4 años. Claro, en cuanto les subió el combustible, se fueron todas de cabeza al hoyo. Y el combustible el año pasado subió bastante, por lo menos el petróleo. Y automáticamente fue el de aviación, el Jet A creo que se llama, pues es un destilado del barril de petróleo. Cuando sube uno, automáticamente sube el otro. Y el barril de Brent el año pasado subió bastante. Sí, se fue a más de $80. En el mes de octubre creo que estaba, la primera semana de octubre, cuando venía de la mitad de precio. Y luego estuvo buena parte del año por encima de los $70. Todas estas aerolíneas, o pequeñas o no tan pequeñas, pero no excesivamente bien gestionadas, o que han hecho inversiones un poco locas, en el momento en el que el primero de sus gastos se le dispara, automáticamente se van a la quiebra. El combustible es más o menos el 50% de los gastos de una aerolínea, de cualquier tipo de aerolínea. Y eso que la última jornada de aviones que empezaron a entrar en servicio hará ya 7 u 8 años, quizá alguno más, son aviones que consumen mucho menos. Este avión que hablaba, el 350, está hecho de fibra de carbono, pesa menos y por lo tanto gasta menos. El 787 Boeing también está hecho de materiales compuestos y gasta bastante menos. Pues a pesar de eso, de las mejoras aerodinámicas que les han implantado, esos winglets que le ponen a los lados de las alas, en los extremos de las alas, a pesar de eso, el combustible sigue siendo el vector principal para cualquiera que esté gestionando una aerolínea. Por lo que la viabilidad de este tipo de empresas siempre depende de eso. Luego, para conjurarlo, evidentemente, han inventado algunas herramientas o disponen de algunas herramientas, no todos las utilizan, pero están ahí. Tratan de adoptar, por ejemplo, estrategias de cobertura, esto lo llaman, creo que fue el hedging, que es apalabrar la compra a futuro del queroseno, del combustible, cuando está a buen precio, o ellos consideran que está a buen precio, claro. Luego, si el precio sube, pues este contrato de cobertura te cubre la subida. Ahora, si el precio te baja, pues no te aprovechas de ello, te lo comes, en una palabra. Y pagas lo que está fijado. Si has comprado a futuro a 50, con el barril a $50, si se te ha ido a 30, pues has hecho un pan con unas tortas, vamos, que sucedió. Le sucedió a algunas aerolíneas en 2014, creo que fue Air Europa. Se pilló los dedos porque había comprado a futuro y el petróleo cayó de golpe a partir del mes de septiembre. De ahí que estos que en las aerolíneas compran carburante, pues que hay tipos dedicados a esto, pues a veces parecen zahoríes buscando agua subterránea con un palo. Bueno, vamos a ver si no sabemos realmente si esto va a subir o va a bajar, porque claro, el precio del petróleo
no lo fija una sola persona, ni siquiera una organización, como a veces tendemos a pensar. No está la OPEP, que es la que a fin de cuentas pone el precio. No es así. Depende de muchas cosas. Bueno, el hecho es que en un escenario así, y con mucha competencia, muchísima, pues hasta los más grandes entran en pérdidas. Y es lo que le ha sucedido, por ejemplo, a Ryanair, que palmó 22 millones de euros en el último trimestre del año. Está claro que es una empresa gigantesca, que a 22 millones de euros no va a hacer que la compañía se vaya a la quiebra, pero una compañía que venía ganando dinero desde hace muchísimo tiempo, de pronto encontrarse con pérdidas les ha sorprendido tanto que a Michael O'Leary lo han apartado, este tipo tan histriónico que salía en los anuncios y en las entrevistas, supongo que le habréis visto muchas veces, un tipo hasta cierto punto desagradable en su trato al menos en su trato con la prensa y con periodistas, incluso por supuesto también con sus propios empleados, con los pilotos. Bueno, pues a este le han apartado porque veían que no solo iban a palmar 22 millones, sino que este año a este ritmo iban a perder más dinero todavía, ¿no? O el caso de Norwegian, que era la gran revelación de unos años a esta parte, que no consigue entrar en beneficios ni encomendándose a San Judas Tadeo, que es el patrón de los imposibles. Vamos, resumiendo, que no hay manera de hacer rentable una low cost, con el barril por encima de los $50, y tanta capacidad disponible en este sector de bajo coste. Porque estas dos son las razones por las cuales están como están, y no hay que darle muchas más vueltas, al margen de que en algunas compañías se hayan gestionado fatal, pero las dos grandes razones son estas. Porque claro, a pesar de las dificultades evidentes, las aerolíneas low cost, lo que hemos podido ver a lo largo del último año y medio, es que han puesto más asientos en el mercado, más asientos que nunca. Es decir, más plazas a precio inferior, con la esperanza puesta en que esas plazas se vendan y una vez el cliente esté dentro, pues juegue al bingo o pida un sándwich de 6 euros y una Coca-Cola de 3, o lleve 2 maletas y las pague. Una de las últimas estrategias de Ryanair en concreto es cobrar las maletas, todas, cualquier tipo. Ya no es que haya una maleta de mano, creo que son 10 euros, no sé, corregidme si me equivoco, pero vamos. Y si te presentas sin haberlo dicho, sin haberlo reservado por internet, creo que te cascan 20 o 25. Rebañando un poco la olla, el final de la olla, viendo de dónde pueden sacar el dinero. Aunque sean vendiendo, ya digo, los billetes más baratos, porque es que han colocado nuevas plazas. Claro, si a todo esto le sumamos la incertidumbre generada por el Brexit, pues ya tenemos el panorama completo. Sí, tenemos la situación actual. Ryanair tiene su sede en Dublín, pero claro, opera desde muchos aeropuertos británicos. Ryanair es una empresa irlandesa, pero su centro de operaciones, en buena medida, el origen fue el Reino Unido. Hoy, evidentemente, está por toda Europa. EasyJet sí es británica. Tenía la sede, de hecho, en el aeropuerto de Luton y ha tenido que relocalizarse a toda prisa. Se ha relocalizado al aeropuerto de Viena. Ha tenido que crear una compañía, ponerla, el EasyJet Europe, creo que se llama, o algo así, la ha vecindado en Viena, el aeropuerto de Viena. Luego, Vueling es para que no lo sepa, una low cost española, pues tiene su sede en el aeropuerto de Barcelona, en el Hospitalet concretamente, cerca del aeropuerto. Pero pertenece a IAG, por lo que está un poco en terreno de nadie, le pasa lo mismo que a Iberia. La sede social de IAG está en Madrid, pero la operativa está en Londres. Y además hay un problema por el tema de quiénes son los dueños de aquello. Están haciendo un encaje de bolillos en Iberia para demostrar que IAG realmente es una compañía española, básicamente, bueno, más que española, ¿no? Comunitaria y no británica. Ya veremos si les termina saliendo esta treta que están empleando. Esto, vamos, que les está proporcionando a los directivos de la empresa una cantidad de dolores de cabeza sin cuento. Luego hay otro elemento aquí, y es la huida hacia adelante, como os decía antes, y creo que este elemento es fundamental, colocando más plazas en el mercado. Porque claro, eso implica abrir nuevas rutas y comprar aviones nuevos en el momento en que vamos a aumentar la capacidad. Es como el que
tiene una fábrica de, qué sé yo, de botellas, vamos a producir más botellas para más marcas de bebidas. Bueno, esto implicará ampliar la nave y comprar nuevas máquinas que hacen estas botellas. Pues aquí, si quieres colocar más plazas, puedes meterlas en las mismas rutas o directamente abrir nuevas rutas. Y esto requiere nuevos aviones. Claro, los fabricantes están encantados con esto. Les ponen los dientes largos con modelos nuevos, estupendos todos, y con descuentos por volumen. Y los directivos de las compañías dicen, bueno, para ganar dinero hay que gastarlo antes y si con esto conseguimos, a pesar de que estamos vendiendo a muy bajo precio, vender mucho más, pues lo mismo compensa. A Norwegian con esto se le fue la mano. Encargó 200 aviones nuevos. Entre ellos algunos realmente caros, como compraron el 787. Pero compraron el 787 un montón de ellos. Esto para vuelos transoceánicos, el Dreamliner, que se conoce. Luego Germania, por ejemplo, antes de quebrar, el año pasado había encargado 25 Airbus 320. Una cosa realmente llamativa, sobre todo porque si vemos su flota, tenía 30 aviones. Y había encargado, iba a duplicarla, en una palabra, y se la tenían que entregar en el año 2020. Evidentemente ya no les entregarán nada porque la empresa está dejando de existir. Claro, ahora no saben qué hacer, los que no han quebrado no saben qué hacer con todos estos aviones nuevos. No saben qué hacer para quitárselos de encima. En septiembre los de Norwegian pusieron a la venta 140 aviones de golpe en el mercado, de segunda mano. Bueno, incluso los que no han recibido, no lo he recibido, pero lo voy a recibir en próximas fechas, pero te lo traspaso. Y claro, a más rutas y más aviones, pues son necesarias más bases. Es decir, más personal y más alquileres. Claro, si eso solo lo entran en esta espiral una o dos compañías, pues no pasa nada, igual funciona. Pero si lo hacen todos a un tiempo, el castañazo no tarda en llegar. Porque al final termina habiendo demasiados asientos para pocos traseros, que es lo que ha sucedido en definitiva. Y además mover ese trasero cuesta más porque el petróleo ha duplicado su precio. Aquí vendría la pregunta, ¿supone esto el fin de las aerolíneas low cost? Sé que los críticos de Ryanair, los que lo han sufrido, pues te dirán que sí, que esperemos que sea el fin de las low cost. Yo no lo diría así de una manera tan alta. A fin de cuentas es cierto que es incómodo, pero también es cierto que es barato. Pero bueno, yo no lo creo, sinceramente. Simplemente que su modelo es el que es y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, eso al menos de cara al pasajero y al empleado. Pero vamos, no creo que esté en crisis. Simplemente se está reajustando. Es decir, el mercado se está limpiando de operadores que en unos casos eran simples oportunistas, que habían entrado ahí pensando que había un gran negocio y que crecía sin parar, y que en otros casos pues eran empresas consolidadas, como podía ser Germania, que tenía ya 40 años, y que no supieron jugar sus cartas, ni operar en un mercado tan complicado. A fin de cuentas, Germania el año pasado transportó a 4 millones de pasajeros. Es un tráfico que alguien tendrá que heredar, probablemente Ryanair o EasyJet. Es decir, que, como decía al principio, en un mercado maduro, lo normal es que haya crisis y ajustes, y mi humilde opinión es que estamos ante una de ellas. Vamos con la contrarréplica del día, que como era de prever protagoniza a Pedro Sánchez y su delicada situación. Empezamos con una oyente, María José, que apunta a una posible jugada que podría hacer Sánchez en los próximos meses. Hola, Fernando. He escuchado tu programa sobre el trilero y creo que se te ha olvidado una jugada que haría que no nos quitemos de encima a este trilero ni con agua caliente, y es que se envuelva con la bandera de España. Simplemente era una sugerencia, es un tema para alargar la situación y es su objetivo manifiesto, que es mantenerse en el poder. Gracias. Bueno, María José, si se envuelve en la bandera de España, pues tendrá que vérselas con sus socios de Podemos y especialmente con sus socios nacionalistas, tanto con los catalanes como con los vascos, ¿no?
también tendrá que vérselas con parte de su electorado, que no es muy amigo de estar envuelto en la bandera, al menos en la bandera de España. Así que yo creo que esa operación no la va a hacer, creo. Igual me equivoco y se echa, iba a decir la manta a la cabeza, no, la bandera a la cabeza y dice, pues a por todas, voy a ver si a través de esta consigo, qué sé yo, salir vivo. Pero es que ten en cuenta una cosa, él no busca ahora mismo, él busca salir reelegido, por supuesto, pero esa no es su prioridad. Su prioridad es mantenerse en el gobierno y para eso necesita complacer básicamente a Podemos y a los independentistas catalanes, no a ningún votante. Hoy por hoy, ya veremos el día de mañana, pero hoy por hoy lo que le mueve es eso. Pedro Sánchez, como cualquier político, es cortoplacista, vive de hoy para mañana. Bien, vamos con otro oyente, este es Paul, que está en Ecuador y que nos da otra pista sobre Sánchez, esta vez concretamente sobre el libro de Sánchez. Buenos días desde aquí, desde Ecuador. En cuanto a la realización del libro de Pedro Sánchez, eso me recuerda al libro que publicara el expresidente de la República, Rafael Correa, hoy asilado en la República de Bélgica por cuanto no quiere enfrentar a la justicia ecuatoriana. Recordemos que también era un izquierdista como Pedro Sánchez y que dijo que que el libro publicado que se titulaba de la República Bananera a la No República, tenemos que dijo que lo había hecho mientras regresaba de las giras en el avión presidencial. Traducción: ese libro pudo haber sido redactado en el Falconetti. Hasta luego, muchas gracias. Pues mira, Paul, me has dado un dato que desconocía y que estuve buscando el otro día como un loco. El dato que estaba buscando era presidentes que habían escrito un libro siendo presidentes y no encontraba nada. Estuve mirando en varios países, Francia, estuve mirando en Estados Unidos, estuve mirando en Argentina, en algunos países, en México, miré presidentes de México, pero vamos, que no encontré nada y dije, pues va a ser esto que no me atreví tampoco a decir que era la única vez que había sucedido porque no lo tenía al 100% seguro. Pero vamos, no encontré nada. Claro, no me fijé en Rafael Correa, que efectivamente, tal y como nos cuentas, pues publicó el libro en el año 2010, en mitad de su segundo mandato presidencial que había empezado el año anterior. Se titulaba De la Banana Republic a la No República. Y lo publicó la editorial Debate, que es una editorial de Penguin House principal, una editorial de las grandes en español. Y bien, entiendo que se vendería en Ecuador, supongo que se vendería muchísimo. Pero vamos, que el propio Correa se encargó en su momento de hacer la promoción del libro a nivel mundial. El título, la verdad, es que era profético, ¿eh? De la Banana Republic, en la que los presidentes publican libros en el ejercicio de su cargo, a la No República, que es en la que ha terminado el propio Correa porque vive exiliado en Bélgica y reclamado por la justicia ecuatoriana. En fin, vamos a seguir. Seguimos con Adrián, de Barcelona, que tiene una pregunta no sobre Pedro Sánchez, sino sobre Carmen Calvo, que es su segunda. Buenas, Villanueva. Me gustaría saber ahora tu opinión sobre Carmen Calvo, sobre esta mujer que quizá incluso ha llegado a hacer buena a Soledad de Santa María, porque no hay semana que no tengamos una noticia hippie-progre por culpa de esta mujer y cada vez está metiendo más chorradas en la legislación y diciendo más estupideces. Entonces, ¿se podía llegar a superar a Soraya sabiendo el odio que le tienes o eso ya es imposible y no es para tanto la mujer que tenemos ahora? Un saludo. Pues mira, Adrián, Soraya es peor que Carmen Calvo. Me preguntarás por qué. ¿En qué te basas? Bien, pues en 3 razones muy poderosas. La primera es que Soraya es más lista. La segunda es que Soraya es más cautelosa. Y la tercera es que Soraya está mejor preparada, bastante mejor preparada que Carmen Calvo. En fin, Carmen Calvo es un histrión fanatizado. Lo comentaba el otro día, una sesentona que ha rejuvenecido, pero para todo lo malo. Parece una feminista radical de 19 años. Una mujer que realmente nadie se toma en serio. Luego el mal que puede hacer es muy limitado. De hecho, no sé si sobrevivirá a la metida de pata del relator, ¿eh? Espera que no la envíen a Estrasburgo a hacer bulto, que también podría pasar, que hay elecciones y todavía en el PSOE no han confeccionado la lista, así que no te extrañe ver que la cabeza de lista de las europeas es Carmen Calvo. Carmen Calvo Pollato se llama exactamente. Su hermano, por cierto, es historiador
Y yo tengo un libro suyo que me leí hace muchos años. Bien, vamos a ir terminando. Terminamos ya con Pizarro, que estuvo en la manifestación del domingo y nos da su privilegiada visión del acontecimiento. Como yo estuve el domingo en Colón, puedo decir de primera mano que aquello fue un fracaso político absoluto. No porque fuésemos 4 gatos, que no es cierto. La plaza estaba atestada y las calles colindantes llenas. Y tampoco porque fuésemos unos fascistas rancios. Allí había gente de toda condición y procedencia comportándose cívicamente y enarbolando la bandera nacional desacomplejadamente. El fracaso fue porque los convocantes fueron incapaces de dirigirse a los convocados para agradecer la respuesta y explicar la importancia del llamamiento. Soltaron a unos mandaos a leer un manifiesto que resultó ser una rista de agravios y otra de exigencias, ambas como un mero brindis al sol. En conjunto, la sensación fue la de una oposición desunida, que hace pucheros y que le exige al mandamás que se suicide para heredar. Demasiadas banderas para tan pobres argumentos. Colón, el domingo, dibujó una tendencia para el futuro, que a día de hoy solo es agua turbia. Un cordial saludo de Pizarro. Efectivamente, Alejandro, tienes mucha razón. Convocaron aquello y al minuto siguiente empezaron a recelar entre ellos. Y a recelar por el qué dirán. Pero por el qué dirán en El País, en La Sexta, en 4... En fin, que nada nuevo. Que la derecha española es menor de edad y no alcanzará la mayoría de edad hasta el día en que les dé completamente igual lo que digan de ellos los medios de izquierdas. De la misma manera que al PSOE y a Podemos les importa un pimiento lo que digan de ellos el ABC, El Mundo, etcétera, o la cadena COPE. Y asumen que es así, no pasa nada. En este aspecto, solo Vox los ignora abiertamente. Los otros dos siguen literalmente cogiéndosela con papel de fumar. Pero bueno, esto es lo que hay. Creo que ya a nuestra edad, Alejandro, no nos va a sorprender lo más mínimo. Muy bien, queridos amigos, pues con esto, ya sabéis, mañana volveré por aquí por la Contra y espero que estéis todos vosotros allí. Así que hasta mañana, amigos. La Contracrónica y la Contrahistoria son 2 programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de 2 maneras, a través de patreon.com/Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla Apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hazte patrón para que la Contracrónica y la Contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén.